Muy buenas tardes a todos y a todas, señores dirigentes sindicales que nos acompañan, a las autoridades, a los médicos, a las médicas del Centro Santa Marta, del municipio de Merlo, donde hoy entregamos el botiquín 1,5 millones de un programa Remediar Redes, que no se inició con nuestro gobierno. Este programa se inició el 17 de octubre del año 2002. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es importante reconocer las cosas que se han hecho bien y porque tenemos que terminar con esa costumbre institucional en la Argentina de que los gobiernos que se suceden, si tienen diferencias con el anterior o por cualquier cosa, cambian todo. Lo que está bien no solamente hay que sostenerlo, sino que hay que incrementarlo, aumentarlo, mejorarlo y seguirlo. Y de aquel plan remediar, de aquella construcción que comenzamos con los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud, y que ya llevamos algo así como 7.000 CAPS en todo el país. Hoy estamos entregando el botiquín 1.500.000. Ha habido en estos años 330 millones de tratamientos médicos de atención primaria de salud en cada uno de estos centros. Hemos destinado 918 millones de pesos de transferencias a los CAPS. Ha habido una cifra impresionante de 453,5 millones de consultas ambulatorias, y en el año 2011 el 90% de las personas que necesitaban de un medicamento especial para su salud lo recibieron a través del plan Remediar. Por eso quiero rescatar este plan iniciado por otro gobierno y continuado, profundizado, aumentado, incrementado por el nuestro. Eso es institucionalidad en la República Argentina. También quiero anunciarles que en el día de la fecha he firmado el decreto 2191. El mismo tiene dos objetivos fundamentales. El primero, contribuir una vez más con políticas contracíclicas al consumo, que es precisamente lo que nos ha mantenido vivos, este poderoso mercado interno, esta capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores, estos convenios colectivos de trabajo, este comercio, esta administración del comercio exterior, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Y también un objetivo que es que en las fiestas, que es donde uno más plata gasta todos los años, porque están los regalos, porque están todas las cosas que uno gasta, los trabajadores argentinos tengan, conjuntamente con esta política contracíclica, también la posibilidad de destinar unos pesos más para ello hemos dispuesto exceptuar de la segunda cuota del aguinaldo para todos los trabajadores argentinos hasta 25.000 pesos. Fíjense, no hay más que ganan más de 25.000. Vamos a hacerlo hasta los de 25.000 pesos de ingresos brutos, exceptuar esa segunda cuota del aguinaldo del impuesto a las ganancias, de modo tal de seguir incentivando, impulsando
el consumo. Yo quiero darles algunos números también para... Luego vamos a charlar con los amigos, los sindicatos. No. Tenemos que charlar todos en la Argentina. Basta de grito y de imposiciones. A mí no me gritan ni me impone nada a nadie, ni a ningún argentino. Basta. Tenemos que trabajar junto a los trabajadores, mis compañeros, y también junto a los empresarios, que seguramente nos encontraremos el lunes en la Cámara Argentina de la Construcción, allí también expondremos. Pero algunos tabúes. En la Argentina tenemos en relación de dependencia, en la cuarta categoría, 9.159.186 trabajadores exactamente, de los cuales pertenecen al CIPA 7 millones, o sea, al Sistema Integrado Previsional, porque luego los otros son trabajadores municipales que están registrados en los municipios o en las provincias, 7.630.006 trabajadores. De esos 9 millones de trabajadores registrados, estamos hablando de los trabajadores registrados y de los que nos han informado las provincias, porque todavía algunas provincias no nos han informado, les sugerimos que nos manden, están exentos del impuesto a las ganancias porque no los alcanza el mínimo imponible, están exentos el 75,20% de los trabajadores registrados no tributa impuesto a las ganancias porque no los alcanza el mínimo no imponible. Están exentos 6.887.686. Una pequeña aclaración. En esas exenciones están todos los trabajadores de Tierra del Fuego por aplicación de la Ley 19.640, que como ustedes saben exhibe de impuesto a las ganancias e IVA allí, y también los jueces de justicia, yo lo que digo los NAC and PRO, porque son nacionales y provinciales también los jueces, no solamente son los jueces nacionales, los NAC and PRO del Poder Judicial están exentos del impuesto a las ganancias. Quiero que también con esta medida van a ser exceptuados entonces del pago del impuesto a las ganancias en la segunda cuota el 98,12% de los trabajadores en relación de dependencia en la República Argentina. 8.987.185 y van a tributar los que son más de 25.000 pesos por mes de ingresos brutos, el 1,88, 172.001 trabajadores. Hablemos de los trabajadores registrados, pero también hablemos de los informales, ¿no? De los que ni siquiera tienen registro. Yo distingo la informalidad en la Argentina en dos grandes rubros. Los informales de la explotación y los informales de la vivada, que son dos grupos claramente diferenciados. Están aquellos que no están registrados, que no tienen una obra social, que están por abajo del salario mínimo o tienen el salario mínimo pero no tienen las cargas patronales y por lo tanto no los registran, de los que ganan mucha plata y no están registrados en ninguna administración fiscal y que a veces se han encontrado hasta countries enteros que no existen. Bueno, los que yo digo de la vivada me refiero a ese sector de la informalidad, que no es informalidad por explotación, sino informalidad por evasión, que es una cosa totalmente diferente y realmente mucho más grave porque es muy egoísta y muy insolidaria. Esta medida, este decreto 2121, obviamente tiene un costo fiscal. Toda cosa que no se percibe tiene un costo fiscal para el Estado de 2.162 millones de pesos que el Estado argentino va a dejar de percibir, pero que van a percibir los trabajadores, reitero, hasta 25.000 pesos de ingresos brutos, percibiendo la totalidad de su segunda cuota de aguinaldo, lo cual seguramente va a traer mucha alegría porque, bueno, en las fiestas siempre se gasta más. No es ninguna verdad revelada y creo que es una cosa muy importante para señalar. También señalar
que vamos a reunirnos con los distintos dirigentes sindicales, con la Confederación General del Trabajo, para ser más precisos, para poder discutir para el año 2013, para el ejercicio 2013, una modificación de los mínimos no imponibles. Pero no lo queremos discutir tampoco aislados de la política salarial. Yo creo que la discusión de los mínimos no imponibles también tiene que estar articulada con la política salarial, con la demanda salarial, porque como decía el otro día en Villa Constitución, está muy bien reclamar y además es la obligación y el rol del dirigente sectorial o en este caso el dirigente sindical. Pero hay que hacerlo con mucha sensatez y también con mucha visión interna y externa. Hoy por la mañana, temprano, me comuniqué con el rey Juan Carlos de España y con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para explicarle, por favor, para explicarles respeto a todo el mundo, para explicarle precisamente la razón médica por la cual no podía asistir a la cumbre iberoamericana. El rey, como siempre, me trató con muchísimo. Yo cada vez que hablo con el rey me acuerdo de Néstor, porque cuando Néstor se juntaba con el rey había que ver eso, porque yo nunca vi tratar a un rey como lo trataba Néstor y además reírse tanto al rey de cómo lo trataba Néstor. La verdad que había mucha calidez, mucho afecto. Me acuerdo que un día que no le salía el nombre le dijo Che Majestad, yo me quería matar. Yo me quería matar porque no es que una sea fruncida, pero bueno, determinadas normas siempre hay que respetarlas. Y realmente el rey me trató hoy con mucho cariño como siempre y respeto como siempre lo ha hecho. Y bueno, me dijo, te vamos a extrañar. Bueno, en la próxima nos veremos, Majestad, le digo yo. Pero bueno, luego hablé un poco más tarde con el presidente del gobierno español, el doctor Mariano Rajoy, que también siempre, bueno, siempre que he ido a España me he entrevistado con él. Se demoró un poco más en la comunicación porque me comunicaron que estaba en las Cortes, en el Parlamento español, precisamente presentando el presupuesto. Y charlábamos con él y del momento difícil que está atravesando Europa, España. Usted sabe, Presidenta, me decía, en estos momentos estamos en huelga general aquí en España y en Portugal. Me acabo de enterar que parece ser que en Italia y en Grecia también están en huelga general y aparte he visto escenas de represión en Portugal cuando estaba viniendo para acá. Y charlábamos con el presidente del gobierno español. A mí me impactó mucho, quiero comentarles el otro día un artículo que leí, La mujer de las alas quebradas, que se escribió en un diario argentino, y que habla de una concejal socialista, ex concejal socialista del Partido Vasco, Amaia Egaña. Su padre había sido fundador del Partido Socialista Vasco y le llegó la orden de desahucio. Allá no se dice desalojo, se dice desahucio, nunca una palabra mejor empleada, ¿no? Porque es casi literal lo que significa para un trabajador o para una familia ser desalojado de su propia casa porque no la puede pagar y lo que es mucho peor, le quitan la casa y tiene que seguir pagando al banco. Amaia Egaña, su esposo también es concejal del Partido Socialista Vasco, trabajaba, tenía todavía trabajo, pero lo hacía en una empresa de transportes. Había leído en el diario que el banco ponía a remate su casa y que le decía a los eventuales y futuros compradores que bueno, que la llave iba a demorar un poco. Y cuando llegó el oficial de desahucio, Amalia le abrió la puerta, puso una silla al lado de la ventana y se tiró de un cuarto piso. Esto que fue realmente, yo lo leí y se me caían las lágrimas porque yo me acuerdo de lo que hicimos nosotros con las hipotecas, que fue directamente no permitir que se ejecutaran las hipotecas, hizo que el propio Poder Judicial español pidiera que se suspendieran todos los desahucios por el inmenso impacto que esto causó en la sociedad española. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que contextualiza el mundo que vivimos y contextualiza también a la Argentina. El otro día, ayer hablaba con Mariano Recalde, no sé si estará por acá, el presidente de Aerolíneas, no estará en Aerolíneas donde corresponde, me parece muy bien. Y comentaba esto porque yo había leído en un artículo que Iberia le había pedido a los pilotos que redujeran un 47% sus salarios. Me dice, no, pero si quiere le mando un montón más de noticias que tengo porque yo tengo un boletín que distribuimos acá y me mandó. Esto lo digo porque escucho y leo a veces desde algunos medios críticas porque el déficit de aerolíneas argentinas,
porque Aerolíneas Argentinas tal cosa, como que si el déficit de Aerolíneas Argentinas hubiera venido por magia y no por lo que pasó, y además no fuera también producto de una crisis global que tienen todas las empresas aéreas y que obviamente aquí se encargan prolijamente de ocultar. CNN, expansión, American Airlines en bancarrota, Spinair presenta concurso de acreedores por más de 300 millones, American Airlines despedirá a casi 13.000 empleados, lanación.com. Economía y negocios. Aerolínea Gol reporta pérdidas por 21.600.000 en el primer trimestre. Iberia canceló 127 vuelos por huelga de pilotos. American cuadruplicó sus pérdidas en el último año. Iberia pierde 36 millones de euros. El precio del petróleo sigue asfixiando y subiendo y asfixiando a las líneas aéreas. Iberia cancela vuelos por huelga. Gol y TAM, nuestros vecinos, pérdidas por más de 1.000 millones de reales el año pasado. Sí, Brasil. 1.000 millones de reales de pérdida el año pasado. Bolivia Aerocomercial advierten que por fuertes deudas podría cerrar Aérea Boliviana. Lufthansa, Madame Merkel, proyecta recortar 3.000 empleos en el mundo. Aerosur fuera de IATA. IATA es, como ustedes saben, la organización internacional que permite hacer el clearing de pasajes. Aerolíneas Argentinas estuvo durante años producto de la administración privatizada fuera de ellas, y fue este gobierno el que, pagando la deuda de los que habían privatizado y de los privados, incorporó a IATA, y entonces hoy nuestra Aerolíneas Argentinas puede hacer clearing con sus pasajes en todo el año para que los argentinos puedan viajar tranquilos y seguros. Eric Lowe, todas las aerolíneas estamos en crisis. Es el CEO de Air France y KLM en Argentina. Aerolínea brasileña Gol despide a tripulantes. Aerolínea Qantas es la línea aérea australiana, recortará 400 puestos de trabajo de mecánicos. Ustedes saben que todas las líneas aéreas, no nos para que se ponga nervioso ningún sindicato, pero tienen todas varios sindicatos, porque unos son de pilotos, otros son de aeromosas, personal de a bordo, otros mecánicos, etcétera. Boeing despedirá al 30% de sus administrativos. Iberia, España anunció, que esto fue lo que me hizo llamarlo a mí Mariano esta noticia, Iberia anunció un plan de salvataje que prevé el recorte de 4.000 empleos. Es curioso, salvataje vinculado a desempleo, a la destrucción de 4.000 puestos de trabajo, a 4.500 mayas gañas que perderán su trabajo. Y el último, para no aburrirlos, la compañía francesa Air France informó hoy que de aquí a finales del 2013 prevé eliminar 5.120 puestos de trabajo, una cifra que espera alcanzar sin necesidad de despidos. Bueno, no sé cómo ahora los convencerá, ya veremos. No sé, por ahí le voy a pedir la receta de cómo se hace para convencer a la gente que se vaya, se quede sin trabajo, ¿no? Realmente es esta fórmula la forma de presentar las noticias, ¿vieron? ¿Se imaginan si fuera acá estos salvajes que están echando gente para que se muera de hambre? Acá no, acá los va a convencer de que realmente se vayan. Entonces, cosas de la prensa y de los medios de comunicación que... Titular de mañana. Nada de esto de la segunda cuota, nada del botiquines, olvídense, esto no existe. Esta caja no existe, es una caja que vaya a saber qué tendría dentro, dirán algunos. Seguramente que no había medicamentos, han dicho cada cosa. De esto van a hablar. Cristina atacó una vez más a los medios. Pero yo quiero hablar también... Quiero hablar finalmente de un informe que tomó Estado Público en el día de ayer, o por lo menos llegó a mí en el día de ayer, del Banco Mundial. Muy importante, su presidente, Banco Mundial, su presidente Jin Yang Kim, perdón si lo pronuncio mal, es coreano,
bueno, comunica a todo el mundo que en toda Latinoamérica, nuestro país, mi país, el país de todos nosotros, la República Argentina, ha duplicado su clase media en la década. De 9.300.000 argentinos que formaban la clase media, el ideario de todos nosotros, bueno, algunos por ahí también pueden aspirar a ser clase alta, ¿por qué no? Y está muy bien que así sea. Pasamos a 18.600.000 argentinos. Abajo Brasil con un 22 y luego Uruguay con un 20. Curiosamente no están ninguno de aquellos países que nos presentan siempre como modelos a seguir. Para mí esto es un gran orgullo porque yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser parte de esa formidable clase media argentina, pujante, emprendedora, pero que también he comprendido que es producto de un proyecto político de país. Si en lugar de nacer en el año 53 como nací, hubiera nacido en un hogar sin trabajo durante los años 90 o en los años 80, cuando comenzó también en realidad la crisis comenzó el 24 de marzo de 1976, tal vez no hubiera podido ir a la universidad porque hubiera tenido que trabajar duramente todo el día, o no hubiera podido comprar los libros, o no hubiera podido directamente acceder. Y tal vez también, debo reconocer que tal vez el hecho de haber vivido en la ciudad de La Plata, donde teníamos la universidad a tiro de micro, como digo yo, pagaba un boleto y llegaba a la facultad. Pero piensen en los millones de argentinos que viven en la Argentina profunda, que para llegar a una escuela primaria tienen que subirse a un caballo, él y su hermanito o un amiguito, y ir kilómetros hasta llegar al colegio. Entonces, cuando vemos cómo hemos logrado duplicar esa clase media, realmente me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto político que no empieza ni termina conmigo, que al contrario debe ser institucionalizado para que sea apropiado y empropiado por todos los argentinos. Yo quiero, en este sentido, dirigirme muy especialmente a mis compañeros, los trabajadores, porque en este día tan especial de la medida del decreto 2191, que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que saber que tenemos una responsabilidad muy grande, y sus dirigentes sindicales sobre todo, una responsabilidad muy grande, la de mantener un proyecto y un modelo económico que ha permitido nuevamente recrear la esperanza, que ha permitido duplicar la clase media. Esos chicos y chicas jóvenes que yo veo en las fábricas, cuando recorría el otro día la fábrica de Beltrame, cuando miraba las caras de esa chica ingeniera de 23 años en Randón, cuando veía la cara del grandote, no sé si lo vieron, uno de 2,7 metros, que estaba en Nestlé, en Purina, y que trabajaba también hacía 8 años, el otro trabajaba hacía 9, la piba había entrado, la ingeniera había entrado hacía 6. Son los tiempos de nuestra Argentina, son los tiempos que él soñó y le contó a los argentinos aquel 25 de mayo, que este próximo 2013 vamos a cumplir una década, si Dios y la Virgen lo quieren. Y realmente uno ve, además, todos los obstáculos, porque si esto hubiera sido un camino de rosas, si esto hubiera sido coser y cantar, como decía mi abuela, pero si uno mira del año 2003 a la fecha, la cantidad de obstáculos, la cantidad de cosas que nos han hecho, no a mí, ni a él, a los argentinos. Bueno, ahora él parece ser que es más bueno que yo. Él siempre me decía, ¿sabes qué? Vos sabés, pero, y tengo testigos porque tengo testigos de gente que compartía la mesa con nosotros, Carlos y algunos otros amigos que han compartido, vos, Chango, también, la mesa con nosotros, que le decía, siempre los que se mueren son más buenos que los que quedan vivos. Y pasó a ser del que me pegaba, manejaba y doble comando, a realmente la persona más maravillosa, que sí realmente lo fue, por lo menos para mí, fue la persona más maravillosa
que conocí. Vos sabés que, y claro, y pasé, bueno, primero de mandarlo yo o el anterior presidente que le tocó a él, después cuando lo vieron dijeron, no, este no lo puede manejar nadie, bueno, ahí ya yo pasé a ser, y después él me manejaba a mí y ahora yo soy una bruja horrible, que él no puede. Pero miren, les voy a decir algo de lo de bruja, lo saben los de Santa Cruz esto. A mí en Santa Cruz, cariñosamente, no te rías, Nini, porque vos también me decías bruja. Me decían la bruja, pero como dice cariñosamente el marido a la mujer, la bruja, claro, bueno, Néstor jamás se atrevió a decirme eso. Jamás. Además porque jamás. Pero no porque, sino por afecto, sí, la morocha, esa me encanta, que me digan la morocha argentina. Esa me gusta, esa me encanta, la morocha argentina. Pero, bueno, gracias. No, hay más linda, más jóvenes, pibe, quédate tranquilo. Pero lo que es importante, ¿no? Lo que es importante, lo que hemos logrado, y yo creo que todos tenemos que tener una inmensa responsabilidad en cuidar estos logros. Y que él siempre me enseñó, esto no lo aprendí no solamente cuando él fue presidente, fui a su lado cuando fue intendente, cuando fue gobernador, que el Estado siempre, cuando puede, cuando las finanzas lo permiten, cuando no se resquebraja la economía en general, cuando no se afecta, hay que precisamente dar y tender precisamente la mano. Esto me lo enseñó siempre él. Por eso ahora que nos permite poder no disponer estos 2.162 millones de pesos para que los trabajadores puedan tener su sueldo, su segunda cuota complementaria y luego poder discutir junto a la CGT el año que viene los mínimos no imponibles, pero en serio y articulando también con la política salarial y articulando también con aquellos que también ganan más, porque esto no es un impuesto a los salarios, es un impuesto a las ganancias siempre son a los ingresos y realmente todas estas convenciones colectivas de trabajo han logrado sueldos muy buenos en algunos sectores, que también tenemos que comenzar a charlarlo también, las diferencias que hay dentro de la propia clase trabajadora, porque también hay sectores que tienen mucha mayor capacidad de presión. Esto pasa como con los empresarios, y no es que compare trabajadores con empresarios porque no se puede comparar, pero la dinámica humana es igual en todos los sectores económicos, sean empresarios, trabajadores o científicos. El que tiene mayor poder de presión y de fuerza es el que obtiene mayores beneficios o se queda con una parte más grande de la torta. No es casualidad que muchas veces los sectores de servicios o del transporte son los que tengan mejores salarios. Otros están vinculados a la propia actividad, que es mucho más rentable, como puede ser la actividad del petróleo, de los bancos, o de la capacidad de presión que tenga alguien. Pero nosotros tenemos que también como trabajadores, porque yo también me siento una trabajadora, comprender que necesitamos, en forma solidaria, entre todos los sindicatos, no solamente contemplarnos entre nosotros los sindicatos y ver las diferencias que muchas veces se producen entre los distintos sectores, sino también ver al otro sector, al que todavía está fuera, el no registrado, y más aún, aquel todavía que recibe la asignación universal por hijo, que parece que a algunos le molestara. El otro día alguien decía que le dan como que le sacaban cosas a él para dársela a otros vagos que se beneficiaban y que tenían una gran vida. Yo le pido a cada uno de los que piense eso que yo les propongo un cambio. Que vaya a vivir él la vida del que él, según él, es un vago, yo le pago la asignación. Yo le propongo un cambio. Si realmente... Yo les propongo, sinceramente, que si piensan que la vida de alguien que recibe la asignación universal por hijo es una vida de bacanes, es una vida formidable,
yo le propongo a cada una de esas personas que tiene el derecho a pensarlo porque a lo mejor le han llenado la cabeza, le han dicho, no, mirá, son vagos, que no quieren laburar y por eso reciben ayuda del Estado. Yo les propongo, y recién las doctoras y las chicas que trabajan en los centros asistenciales porque saben y ven lo que no aparece muchas veces, que es todas las carencias y vulnerabilidades que todavía tiene nuestra sociedad. Yo le propongo a cada una de esas personas que piensa que su vida es mucho peor que la de esos vagos mantenidos por el Estado porque son mucho más sacrificados, les invito a hacer un cambio por un mes, nada más, por un mes, que tomen la vida del lugar y que el que tiene la asignación universal por hijo y que el que recibe la asignación universal por hijo, yo digo, ¿qué mente, qué formación tiene aquel que piensa que a alguien le gusta más? ¿Qué mente, qué formación, qué ideas? Me gustaría charlar, que piense que alguien, en lugar de gustarle tener un trabajo propio, que cobra todos los meses seguro, que tiene su casa, le gusta recibir y no se esfuerza. Porque ese es el otro tema. Si todo fuera esfuerzo propio, si todo fuera esfuerzo individual, yo le pregunto, ¿por qué no lo hicieron en los 90? Cuando estaba el 25% desocupado. Si todo era esfuerzo personal, si todo era esfuerzo personal, ¿qué pasó durante la década de los 90? Que bueno, que terminó como terminó, con la gente golpeando en los bancos. Claro, había dólares porque el país se endeudaba. Producto de los dólares que había, nos endeudamos en 160.000 millones que tuvimos que pagar nosotros. Así también se reparte dólares, pero hay que pagarlos después, porque acá no hay máquina de emitir. Esto pasa, el Estado tiene máquina, pero de emitir pesos. Es como que yo les dijera a ustedes, su familia tiene lo mismo que el Estado. No, si a vos no te entra la plata, vos no tenés en tu casa una máquina para emitir moneda, depende del trabajo que tengas y de los ingresos que tengas. Y con lo otro pasa lo mismo con cada país, cuando vivimos en un mundo globalizado, con monedas de reservas que no son precisamente las de nuestros países. Por eso creo que hay que hacer mucha docencia y mucho trabajo, porque ¿saben qué? Algunos hablan porque, bueno, siempre van a hablar, tienen un profundo desprecio por los demás, por el prójimo, por los que son pobres, por los que son una clase media baja o por los que son clase media o por lo que fuere, no importa. Pero yo creo que la inmensa mayoría, en realidad, muchas veces no entiende ni cómo llegó a dónde llegó. Y bueno, yo creo que es la docencia que tenemos que hacer todos los argentinos y fundamentalmente quienes trabajan en política, quienes trabajamos en política, que hemos abrazado esto, porque esta ha sido la vocación siempre nuestra. A mí me encantaba discutir, ir al barrio, charlar. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Explicar para que todos comprendan que para poder progresar juntos es necesario que lo hagamos todos los argentinos y que defendamos los intereses del país. Yo lo hago todos los días, con equivocaciones, con errores, pero les puedo asegurar con la inmensa convicción y compromiso de estar en el camino acertado y necesitando la ayuda, la colaboración de todos los otros sectores sociales y económicos para poder seguir en este mundo que se derrumba estrepitosamente, con huelgas generales en Europa por despidos masivos, por reducciones salariales, por ajustes presupuestarios, por desahucios, seguir trabajando para que la Argentina siga adelante, porque la única manera que lo vamos a lograr es seguir trabajando unidos y mancomunados como lo hemos hecho en esta década, aún con todos los obstáculos y aún a pesar de los obstáculos. Muchas gracias y